La Marce, que vamos a charlar un poco de YPF, de toda esta situación que está ocurriendo con YPF, para que nos explique. Acá a nosotros nos gusta aprender. Estamos siempre no sabemos en ese absolutamente rol. nada. Aparte. No sabemos absolutamente nada, así que vamos a hacer una pequeña historización y un poco de reflexión sobre lo que está sucediendo con esta gran empresa del Estado tan supuestamente importante para la soberanía del país. Así que bueno, bienvenido Marce, gracias por venir a Ruidos Molestos. ¿Primera vez? Sí, en Ruidos Molestos, primera vez. Muy bien. Porque el otro día estuve, pero en Sin Intermediarios. Ese es otro programa. Nosotros no tenemos nada que ver con ellos. No hacemos cargo de nada. No sabemos quiénes son, no nos hacemos cargo de nada de lo que digan. Perfecto. Bueno, así que nada, buenas tardes a ustedes dos, al equipo y a todos y todas. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo arrancamos esta cuestión de YPF? ¿Cómo la querés empezar? ¿Querés contarnos historia de YPF, situación algún actual, proceso particular y después llegamos a la situación actual? Bueno, podemos hacer una historia breve de YPF y en todo caso, bueno, conversando con ustedes. Sí, obvio. Van a surgir dudas seguro. Recurrentemente salen a la luz o a las tapas de los diarios, sobre todo, y de los medios de comunicación, cuando en este caso el juicio, ¿no?, que se está desarrollando en Nueva York, en Estados Unidos, por lo que fue la expropiación parcial, o Bien. en realidad estatización parcial de YPF del año 2012, cuando el Estado, bajo el gobierno de Cristina y con el apoyo del Congreso, define la expropiación del 51% de las acciones de la empresa. Bueno, para contextualizar, obviamente todos los argentinos conocemos el valor de YPF, su historia, cuando fue fundada en 1922 durante el gobierno de Irigoyen, el primer gobierno popular por lo menos del siglo XX, la Argentina. Y bueno, desde entonces fue una empresa modelo, señera, en América Latina y en todo el mundo respecto de una petrolera estatal que logró la integración vertical, como se conoce, de todo el proceso de la extracción, producción, refinería, distribución, comercialización, hasta el consumidor final del petróleo. Bien. A partir de ahí, YPF, que fue la primera empresa de América Latina en ese sentido, otros estados imitaron el modelo, como Brasil con Petrobras, ANCAP en Chile, en Uruguay, Chile también con su empresa petrolera, bueno, y así todo Pemex en México también tomó el modelo de YPF, luego Bolivia también, es decir, toda América Latina y otros países del mundo también tomaron a YPF como modelo. Y bueno, desde ese año, 1922, hasta el presente, por impulso del general Mosconi, que fue fundada YPF, YPF siempre fue una empresa fundamental en todo el desarrollo industrial, sobre todo, pero en todo sentido de Argentina. Y bueno, de ahí su valor, no solamente su valor de coyuntura, sino su valor histórico, ¿no?, como empresa líder en cuanto al acompañamiento y el impulso del desarrollo industrial en la Argentina. Y así se sostuvo a lo largo de las décadas. No fue atacada realmente YPF, al contrario, siempre fue bastante protegida, más allá de algunos momentos de coyuntura durante el peronismo, con la nacionalización de los hidrocarburos, o luego con Frondizi, con los contratos también con otras empresas extranjeras en materia de petróleo. Pero recién, bueno, durante todo el proceso del neoliberalismo, que arranca, ustedes saben, con la dictadura, década del 70, fines de década del 70, es que entonces sí, YPF empieza a ser sujeta a un proceso de privatizaciones, sobre todo en la década del 90, ¿no? ¿Las privatizaciones que se hacen en YPF se dan de manera paulatina o se vende en la mitad de...? No, en el año 92 se aprueba una ley, es ahí que se habilita la privatización de YPF, 1992, en todo el contexto de reforma del Estado, el consenso de Washington que aplica Argentina, en el gobierno de Menem, con el voto del Congreso, hay que decirlo. Y desde ahí que empieza la privatización, desde el año 92. Bien. Repsol, que es la empresa española, capta o adquiere la mayoría accionaria de YPF en el año 99 recién. Bien. Recién en el 99. Tengo una pregunta ahí, Marce, porque leía al negro Yoma, un dirigente peronista de La Rioja cercano a Menem en su momento, por la familia Yoma, que decía que en el 99 cambió algo. Menem vendió la acción de oro de YPF y ahí pudo Repsol entrar a comprar esa parte de la empresa. Claro, Repsol en el 99 en dos etapas. Primero adquiere un 30% de la empresa y luego llega hasta el 99% de la empresa
98-99% en el año 99, que coincide con, podemos decir, la década infame o la década perdida de YPF. Es desde ahí que YPF empieza a desinvertir tanto en petróleo como en gas, es decir, no solamente produce menos, sino también exporta menos y genera esta pérdida, este déficit en la balanza comercial. ¿Eso se da por un proceso de coyuntura internacional con relación al petróleo No. o se da por una mala gestión de YPF? Se da porque Repsol tenía a YPF como una unidad económica dentro de todas otras, toda una empresa global, una empresa transnacional, y de YPF extraía dividendos únicamente, no reinvertía, es decir, todo lo que YPF producía en utilidad era derivado a la casa matriz, a Repsol, y no se reinvertía nada. Eso sucedió durante prácticamente 10-15 años, desde la privatización del 92, pero sobre todo desde el año 99, cuando Repsol toma la mayoría accionaria prácticamente total. Y eso desencadena que lleguemos al año 2012. Pensemos también... O sea que, Sí. para repasar, del 99 al 2012, que se da la estatización de YPF, la empresa no era deficitaria o no estaba explotando su, no sé, su... no es que la empresa mayor- sea deficitaria, sino que todo lo que se generaba no se reinvertía, No se- sino claro. que se derivaba a la casa matriz. Bien. Como utilidad, encima se iba afuera. Y el, Claro. el que empieza a tener un déficit es el país en materia energética, ¿no? Exactamente, el país empieza a tener déficit. Al principio no se notaba tanto porque recuerden cómo estaba la economía argentina a fines Sí. de la década del 90, a principios del 2000, pero a medida que el país empezó a crecer, desde el año 2003, 2002, 2003, con el repunte, y mucho más años posteriores, se empieza a notar mucho más, porque la industria sobre todo, pero también los domicilios, pero sobre todo la industria empieza a requerir mucho más energía, tanto gas como petróleo. E YPF seguía sin invertir, entonces iba a contramano. Teníamos una empresa privatizada, extranjerizada, fundamental para el desarrollo industrial argentino, que no acompañaba el proceso de crecimiento económico. Es así que se llega al déficit comercial. Te hago una pregunta. Sí. En todo este proceso, yo veo ahora los picos de producción de YPF son equivalentes a los de los... O sea, o superan al mejor momento que es en los 90, previo a esta etapa que decís vos. ¿Vaca muerta ahí ya existía, ya se sabía o no todavía no había información? No, vaca muerta se empieza a hablar ya en la década del 2000. Pero todavía la tecnología no estaba tan desarrollada porque recordemos que es lo que se dice petróleo no convencional y gas no convencional. Recién, bueno, igualmente ya cuando el gobierno argentino decide la expropiación ya sí tenía mucho más elementos y por eso también se termina de definir. Claro, o sea, la estrategia también fue para poder capitalizar toda la explotación de vaca muerta. Exactamente, ya estaba mucho más consolidada la información y la tecnología. Y en ese momento también se buscó la asociación con Chevron, recuerden, cuando Vaca Muerta, El acuerdo YPF, secreto, aquel famoso. ¿Cómo, Claro, que había una cláusula eso te secreta. quería preguntar, ¿cómo es el proceso de estatización de YPF? ¿Cómo el Estado argentino logra comprar el 51%, sí, el 51% de la empresa para poder tener la toma de decisiones en la misma? ¿Y cuál fue un poco, bueno, la estrategia un poco la sabemos, obviamente, que es soberanía y desarrollo, o sea, un núcleo estratégico para el país en términos económicos y de desarrollo. Pero bueno, ¿cómo se desencadena ese proceso dentro de la gestión del gobierno de Cristina Kirchner? Bien, primero, para no saltearnos una etapa anterior, y porque va a tener mucho que ver con el juicio, Bien. en el año 2008 hay un grupo empresario argentino, de la familia Eskenazi, que venía de Santa Cruz, manejando el banco de Santa Cruz, que se había privatizado también, decide ingresar a Repsol YPF en ese caso, y adquiere finalmente el 25% de las acciones. En un proceso bastante particular, que bueno, los expertos en lo que son las finanzas del petróleo y de la energía en general sostienen que es bastante habitual. Digo porque estos días los medios de comunicación... Como que lo compraron sabiendo que Decían- Argentina iba a No por eso, sino que en definitiva no puso plata el grupo Petersen, de esta familia Eskenazi, sino lo que se hizo fue comprar las acciones con la promesa, o con la garantía en realidad, de pagar con los dividendos de la empresa. Bien, Es decir, la familia había pedido créditos. Pidió muchos créditos a bancos internacionales que son los que terminan luego pidiéndole la quiebra. Entonces la familia Petersen, la familia Eskenazi del grupo Petersen, no pone una guita propia, sino que se la prestan muchos bancos internacionales
muchísimos bancos internacionales, pero además promete O sea, la va a pagar pagar con los recién dividendos de con la propia empresa. Con lo que gane, claro. Claro, porque también le compra a Repsol esas acciones. Eso se da en el 2008. Bien. Bueno, también hubo una gestión de Néstor Kirchner para que eso suceda. En su momento, una familia de Santa Cruz. Se hablaba de una argentinización de la empresa. Bueno, no salió muy bien, que digamos. Vale decir. Claro, si bien estaba en el ámbito privado, porque eran... El acuerdo fue entre el Grupo Petersen y Repsol. No intervino el Estado formalmente. Bien. Bueno, pero eran bienes, o sea, era gente argentina, por lo menos, mal que mal, si va a estar en el ámbito privado, por lo menos por a la Argentina. hora de promocionarlo, se puede decir, Y sí. bueno. Entra triunfalmente Ramiro Dazo. Sabés que había pasado muy bien por atrás sin salir en cámara. Y bueno, yo te quería... Estaba ordenado, loco. Arregló con la gente pasaba para que no se note y la China me spoileó. Bueno, pero así bienvenido, Rama. En un plano de Paul Thomas Anderson. Te sumás a la mesa. No, estaba escuchando a Marce nomás. Después me iba a sumar. Lindos colores, Rama. Gracias, amigo. Vos también, siempre. No, bueno, entonces se da ese proceso en el año 2008, 2009, el ingreso del Grupo Petersen. ¿Qué pasa? Con la estatización del año 2012, que cómo se da. Vamos ahí y después Bien. volvemos al Grupo Petersen porque tiene que ver con el juicio, por eso digo. El gobierno de Cristina decide, y luego lo manda al Congreso el proyecto de ley, la expropiación del 51% de las acciones de Repsol, de la compañía de YPF. Eso es puramente, tanto en petróleo como en gas. Cristina, como órgano ejecutivo del Estado, manda al Congreso eso. Claro, se decide primero la intervención y en paralelo se manda la intervención por decreto y en paralelo se manda el proyecto de ley que es aprobado por una amplísima mayoría. El único bloque que no lo votó fue el del PRO. Bien. Unos 60 diputados más o menos que no lo votaron y poquitos senadores, habrán sido 6-7 senadores, pero todos los radicales, socialistas, partidos provinciales, todas esas fuerzas Consenso acompañaron. nacional, podríamos Hubo un decir. consenso, de hecho... el procurador del Tesoro de Macri estos días también estuvo hablando en la prensa, acompañando la defensa argentina. El propio Milei hoy, más allá de las barbaridades que dice contra Kicillof y habitualmente en general, por ahora sostiene la defensa con el mismo equipo jurídico y sostiene la exposición, ¿no? Por ahora hay que Incluso en estos días que estuvimos hablando de los perros y qué sé yo, porque fue a este programa en Neura, fue con la campera IPF, Con la chaqueta. que es una muestra de nacionalismo. Pero pasó antes en de algún punto. de la sanción de la jueza en Nueva York, lo de Milei. ¿No fue medio drapie? O sea, buen punto. ¡Ay, buen punto! La usa mucho. Sí, nadie lo dijo ahí. La usa un montón. igual lo uso un montón también porque la publicidad de IPF es muy importante. Y es bueno. Porque cree que es una empresa que rinde económicamente manejada por el Estado, entonces dice que dentro del mercado está bien. Es parte de su lógica por la cual defiende IPF. Claro. Porque dice que es una empresa sustentable para el Estado y que no tiene pérdidas. Claro. Entonces, ¿por qué el Estado tiene que venderla si el mercado está bien que la maneje? Bueno, y ahí hay un punto que Un dice punto. Rama, porque ¿por qué? Yendo a lo que vos decías, Santi, al principio, ¿por qué se compra el 51 y no el 100? Bien. Que es un poco el meollo del debate, ¿no? Judicial. Bueno, el planteo es que lo que el gobierno quería hacer era tener mayoría, pero mantener el sistema de... Bueno, avanzar hacia un sistema mixto, ¿bien? De Bien. gestión público-privada con mayoría estatal y con dirección estatal y control estatal, pero sosteniendo tanto la forma de sociedad anónima, que perdura, ¿bien? Como formato jurídico, y además manteniendo la cogestión con sectores privados, con el argumento, primero, también para no romper algunos esquemas de libre mercado o propios del capitalismo que nos contiene, y además porque se considera que iba a garantizar un profesionalismo en algún punto, al también permitir cotización en bolsa, bueno, una serie de elementos que te da la participación privada. Además es una buena estrategia para, bueno, en 2012 era otro contexto, pero apostar a lo público-privado siempre es mejor, o sea, tiene mejor recepción en la población que la estatización de una, quizás, y son estrategias políticas también, más allá de comerciales. Pregunta jurídica, Marce. Sí. ¿Eso la convierte en una empresa que no es estatal? No sé, Petrobras. No, es mixta. Es mixta. Es mixta con control y Decir dirección una estatal. petrolera estatal no es correcto, entonces. Sí, es correcto, pero también hay un sector privado. O sea, es mixta. En realidad lo correcto sería decir que es mixta con dirección y control estatal, por mayoría accionaria. De mayoría estatal, claro. Claro, de ese 51% que compra o adquiere, en realidad es propio del Estado argentino, el 51% es de el Estado nacional y el resto, gran parte es de las provincias.
con bien. provincias organizadas en torno a un foro de provincias hidrocarburíferas, ¿no? No todas las provincias, sino las que tienen participación, ¿no? Pero eso funcionaba así antes también de Eso la ya venía de la privatización, ¿o no? privatización, sí. Claro. Sí. Pero pará, que quiero terminar lo de la Sí. expropiación. Entonces se decide la expropiación del 51 por estos argumentos, estos motivos, y otro argumento es que era más barato pagar el 51 que pagar el 100. Claramente. Bueno, ¿y qué pasa? Con la expropiación, que está en la Constitución Nacional, es una atribución del Estado, ¿bien? Hay una ley de expropiación, Que aprobaron las dos cámaras, aparte. que aprobaron las dos cámaras, una ley, pero además específica, una ley marco, digo, de expropiación, que tiene tres requisitos, una expropiación para ser válida constitucionalmente, ¿no? Que se declare la utilidad pública de la empresa a expropiar, Está clarísimo. está clarísimo, no hay discusión, haya una ley, que así lo diga, no que sea un decreto ni una manifestación al aire, Se aprueba una en ley, Congreso. se aprueba la ley, y además que haya una indemnización Bien. justa y bueno, razonable, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Empezó una negociación con Repsol desde el año 2012 hasta el año 2014. Fueron 2 años de negociación, los que recuerdan esos años, esos tiempos, Kicillof negociaba mayormente el precio, qué sé yo. Repsol pedía tanto, después se terminó acordando un monto de 5.000 millones de dólares, que era exactamente el monto que había fijado el Tribunal de Tasaciones de la Nación, que es el tribunal que en el marco de la ley de expropiaciones define cuánto vale una empresa cuando se está en una expropiación, ¿no? Entonces el acuerdo, 2 años, duró no el litigio, sino el conflicto, bueno, la disputa, mayormente mediática. También Repsol necesitaba, estaba en un mal momento financiero, entonces aceptó y no hubo más litigio con Repsol del Bien. año 2014. Y a partir de ahí se consolida, se completa la expropiación, digamos, todo lo que se requería, ¿no? El pago de la indemnización. Bien. Bien. ¿Qué pasa con las acciones de la familia Petersen? De la empresa Petersen. Perdón, el grupo Petersen. ¿la acción no tiene un valor en sí mismo? O sea, ¿la acción de YPF hoy no vale algo? Sí. Sí, vale Comprar algo. El 51% de eso no es... ¿ya está estipulado por lo que vale esa acción? No, porque incluye otros activos, otra proyección también, la historia, hay muchos elementos. De hecho, la acción en general está más baja que lo que... De hecho... ¿No hay adquisición de bienes también? ¿Cómo? ¿No hay adquisición de bienes por parte del Estado también cuando Claro. el propio compra el 51 Claro. a diferencia de las acciones? Pero si vos Tal compras cual. el 51 de las acciones no compras el edificio. Claro. Vos De tenés las hecho, acciones. si era, Tiene lógica. si era por las acciones, creo que valía menos de la mitad de ese monto Claro. de 5.000, ese 51%. Era una de las críticas en ese momento. ¿Por qué si las acciones valen Decían que era tanto, mucho. por qué pagan tanto? Claro, Por la 5.000 pavada que millones. pregunté yo reciente, exactamente. No, bueno, son Eso dudas, decía obviamente, no. Feynman tal vez. Está bien, en pero aquel está bueno para contexto. despejar la duda, ¿cómo era? Son dudas. Estamos aprendiendo. Sí, todos estamos aprendiendo, obviamente. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Desde que entra el Estado, se cambia la política interna de YPF, dice no se reparten más dividendos acá. Lo que se va a hacer es reinvertir. Bien. ¿Bien? Entonces eso es determinante. Determinante. Puerta a un quilombo. Quilombo para los que no querían invertir. Y claro. Obviamente, pero para el país y para el desarrollo nacional fue un antes y un después, 2012 para acá. Axel ayer en la conferencia, no sé si tuvieron oportunidad de mirarla, mostraba gráficos muy elocuentes de cómo la balanza comercial energética, de ser extremadamente deficitaria en esos años, sumado a lo que decía antes, ¿no? El crecimiento económico que tenía Argentina no era acompañado por la inversión, que además era una crítica De todo el de la arco político. oposición, digamos, permanente, que no se invierte en energía, que el déficit energético. Bueno, lo que querían ellos era otra cosa, no sé qué hubiesen querido, pero se decidió eso, ¿no? La expropiación de YPF. Desde ahí se da vuelta la balanza, ¿bien? Y mucho más desde la explotación más firme que está teniendo Vaca Muerta, al punto que, bueno, ya desde el año pasado tenemos un superávit comercial bastante importante en materia energética. Bueno, entonces el grupo Petersen, que había prometido pagar con los dividendos, ahí sí está en un quilombo, Claro. porque no tiene malos dividendos. Entonces, ahí sí los bancos que le habían prestado dinero le piden la quiebra Bien. al grupo Petersen. Y se la piden en España, porque tenía sede en España. Era un grupo, una familia argentina, pero las dos empresas las tenía en España. Algo que no me quedó claro. El grupo Petersen tenía ¿cuántas acciones? El 30%. 25% de las acciones. Argentina compra el 51%. Solo de Repsol. Solo de Repsol. Y las de Petersen quedan. Claro. Entonces queda 51 Argentina, Repsol ¿Eso? 0 y Petersen 30 y 25 y el resto Y el resto queda dando vuelta en infinidad, Provincias, miles y miles de bien, accionistas. accionistas. Y Bien, ninguno hizo juicio. Claro. bien, eso. Ninguno hizo juicio. Bien, Eso también es importante. Ninguno hizo juicio. Bueno, el grupo Petersen quiebra en España, con dos empresas que tenía, la de gas y la de petróleo, y el síndico que maneja la quiebra en ese proceso, de un juzgado de Madrid,
durante el proceso de, bueno, cuando se produce una quiebra, el síndico, el que maneja la quiebra, tiene que ver cómo le devuelve a los acreedores la mayor parte posible. ¿Querés explicar brevemente qué es un síndico? Cuál es la tarea? Bueno, Yo pasé como si lo hubiera entendido. Porque... pero Después lo armo. Debe vamos ser a algo- preguntar todo. Vamos a preguntar todo, sin vergüenza. cuando una empresa quiebra es porque no tiene fondos para pagar la deuda que tiene, básicamente. Bien. No puede responder a las exigencias o La las señora que obligaciones asumidas. dijo Racing no existe más. Los clubes, loco. Los Eso- clubes. ¿Qué esa era tienen? una- ¿Qué tienen síndico? Era un Los clubes. síndico. Claro. La señora, Ahí la está, señora vale, que dijo Racing en la exactamente. asociación civil no existe más. Exactamente. Entonces, cuando se produce eso, la justicia interviene y le quita la intervención de la empresa, la dirección, a los empresarios que tenían, ¿no? Los dueños de la empresa. Y se la da a un síndico. Bien, este síndico tiene esta función. Primero, de hacer un inventario. A ver qué tiene la empresa, qué activos tiene, qué cuentas, a veces están ocultas. Rastrear si hubo una estafa. Bueno, todo el caso de Vicentín. Sí. También es bastante elocuente en todo este proceso. Y bueno, una vez que está más o menos ordenado toda esa situación, revisa las demandas, digamos, las acreencias, las deudas que tenga la empresa de los acreedores. Y en base a eso, habrá acreedores privilegiados, bueno, distintos tipos de acreedores. Se Pero encarga bueno, de pagar. La Se idea es intenta tratar primero de buscar un pagarle acuerdo. a los acreedores Claro. lo más posible. En el Exactamente. medio El la empresa objetivo- funciona. No, ¿está en quiebra o no? Sí. En el medio funciona. Puede funcionar, depende del caso, ¿no? Pero Bueno, debería, si puede seguir funcionando, sí, tal cual. funciona. Si tiene ingresos los puede sostener, sí, sí. Pero cuando se declara en bancarrota no es como, bueno, no te voy a pagar. Claro, no te voy a pagar, tal cual, pero por eso la justicia actúa y dice, bueno, Bien. la justicia se va a ocupar, porque en vos no se puede confiar más. No que te echan a todos los empleados No, al no, instante estaba y deja pensando de en el funcionar. acreedor, una vez que se hay bancarrota, ya no la vea la plata, no. Tiene la posibilidad a través del síndico de. Bueno, obviamente el acreedor va a preferir que le paguen el 100% de la deuda. Claro. Cuando ya está en esa situación, tiene para elegir o que no te paguen O que te o pagan que te algo. paguen algo. Sí, sí, básicamente. Bien. Entonces, en ese que te paguen algo, está la negociación que lleva adelante el síndico con control judicial, obviamente siempre, y negociaciones, bueno, que van y vienen. ¿Qué pasa? Este síndico dice, el grupo Petersen tiene esta posibilidad, y es el síndico el que descubre que en el estatuto de YPF, reformado en la década de los 90, durante el proceso de privatización, se había incluido una cláusula que decía, que una cláusula cerrojo del menemismo, para evitar un proceso expropiatorio, una reestatización, que decía que si el Estado readquiría más del 49% o más del capital de la empresa, como fue el caso del 2012, el Estado estaba obligado a ofrecerle al resto de los accionistas, ¿bien? Una oferta de compra en base a 4 criterios, bastante complejos que tiene el Estatuto de YPF, eligiendo el más caro de esos criterios del valor de esas acciones. O sea que, pasándolo a criollo, el Estado debió haber ofrecido a Petersen y a los demás accionistas comprarle sus acciones. Por lo menos o la oferta, ¿no? Por lo Hacer menos la la oferta oferta. pública y que en todo caso los Comprar otros el 100. decidan Claro, o no comprar el 100. objetivo de esa cláusula es que Argentina debió haber comprado el 100. Exactamente. Si la querés restatizar, no podrás hacer lo que se hizo. Exactamente. Claro. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Y en los hechos, en ese momento, ¿qué pasaba? De haber hecho eso, primero que se incumplía la idea de ser una sociedad mixta. Claro. Y segundo, que esos parámetros fijaban en 4 veces más el valor de esas acciones. O sea, Argentina hubiese tenido que pagar 20.000 millones de dólares, o más incluso, en vez de esos 5.000, que va, bueno, incluso con bonos y una negociación muy, muy conveniente. Entonces el Estado dice, además es un estatuto interno de una empresa. Salgamos del caso YPF que es tan enorme, ¿no? Pero ustedes que, bueno, sobre todo China, vos que estudiaste Derecho, y los compañeros también, y todo el mundo que más o menos sabe cómo funciona el sistema jurídico argentino, tenemos una pirámide jurídica, una supremacía constitucional, Sí. está la Constitución Nacional, las leyes nacionales, las leyes federales, y acá abajo puede estar el estatuto de una empresa, Sí. como Muy una importante. asociación civil, bien, de una SRL, qué sé yo, una fundación, lo que fuera. ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? Bueno, claramente la Constitución La Nacional y las Constitución leyes, ¿no? Como la ley de expropiación. Entonces, con ese argumento, el gobierno dice, no le voy a hacer esta oferta, primero el argumento económico, porque no me conviene. Bien. No En sirve. ese momento hubo argumentos de eso. O sea, se conocía ese... Se esgrimieron las razones. Sí, todo esto fue muy discutido. Claro. Sí. Sí, por eso hoy le preguntaba a Marce que hay también una crítica a ese 51% a la metodología de compra. A raíz de qué venía. Una crítica que no viene de los sectores antipopulares, justamente. Hola, Facu. Sí, a ver, Acá deschavamos a todos. Está bien, Bernie. Está muy bien lo que hiciste. No, aparte Muy Paco le bien. habrá dicho, no, No. fíjate, así, yo no salgo y salió. Hizo lo sí,
Hay críticas políticas claramente intencionadas, de hacer ver también el proceso kirchnerista como un proceso antiempresa. De hecho, hay una crítica que salió ahora de Alberto Fernández. ¿No la vieron? De ese momento, sí, ¿qué de dijo? la negociación No, de una Cristina. crítica de ese momento. Ah, ¿qué Que- había dicho? Que él le dijo a Cristina, no compré el 51%, comprá el 100 o algo así. Claro, como es justamente que La cabra. que este estatuto de empresa le traía complicaciones a la negociación argentina, que él se lo había dicho a Cristina en ese momento y que era su gran... Esto es todavía opositor antes de aquel reencuentro de 2017. Claro. Bueno, se hace... A ver, también lo podría haber hecho Argentina, ¿no? Lo Sí. del 100%. Se decidió no por el argumento principalmente económico, también jurídico, respaldado en los abogados del Estado, en dictámenes jurídicos. También lo contó bien Álvarez Hagi estos días en entrevistas que dio, el propio Axel ayer en la conferencia. Se decidió eso. Y también hay que decir que está recontrapagada YPF de esos 5.000 millones de dólares que se pagaron, con todo lo que se ha generado en estos años en Claro, materia de porque la desarrollo. reinversión, la no ejecución de los dividendos fue por un tiempo. Me imagino al que día de hoy sigue siendo prioridad YPF reinvertir. pero cobran algunos dividendos Mínimos. ok. Mínimos. En el chat nos pone que eso tiene la balanza comercial. Exactamente, si tiene balanza comercial y la proyección de repago de esta deuda faustuosa que nos tomó Macri y de Milei y la mar en coche solamente Está ahí. gracias a Vaca Muerta y a YPF. O sea, no hay hoy no hay otra respuesta. Como el gran activo argentino. El gran activo argentino y el potencial. Por encima de se supone que agro. Y va a ser, en pocos años va a ser más. Sí, sin duda. Además el agro viene con malos años. Bueno, se cree que va a multiplicarse por 10 todavía la extracción de petróleo y de gas en Vaca Muerta. Estoy con el pueblo de IPF, la verdad. Mirá si no fue Sí, una buena Añelo, decisión. sí, Fueron a Añelo. Añelo, sí, pasamos. No, no, es que fuimos ahí, sino que pasamos. Media hora. Sí, salvo que tengas negocio para hacer. No hay nada, No hay nada más. Algún tour, algún Claro. pozo petrolero. Pero bueno, entonces se decide eso. ¿Qué pasa? Bueno, este síndico, cuando encuentra esta cláusula en el estatuto de YPF, dice, mira, acá tengo algo. Y lo que hace es un remate, ¿bien? Una oferta pública dentro del proceso concursal, de decir, bueno, a ver quién me compra este derecho de litigio para ver quién me da más. ¿Bien? Y se lo compra este famoso fondo buitre de origen inglés, Burford. Bien. Ahí entramos Está especializado a la en cuestión esto. que está sucediendo en este momento. Claro. Bien. ¿Año de esto? Esto se da en 2014, 2015, más o menos. Mucho conflicto fondos buitre. Claro, en todo ese contexto. O sea, Burford Capital, estos son un fondo buitre. Son un fondo buitre inglés Básicamente- que se dedica, un bufete de abogados principalmente. Se compra, eso en todo el mundo es así. Acá en Argentina, por ejemplo, hay estudios jurídicos que vos compran podés ceder, vos podés derechos ceder derechos. litigiosos. Compran deuda Sí. todo el tiempo. Cuando vos te llaman a un abogado porque no pagaste, qué sé yo, ahorita la gente la llama porque no pagó la tarjeta por un tiempo, es porque compraron la deuda en realidad. Y a vos te cobran, te dicen, che, debes 5 millones y me pagás 700.000, no tenés mala deuda. Y vos lo La pagás. cesión de deudas es un contrato Bien. que la puedes comprar y luego te encargarás de En este caso cobrarla. estamos hablando de una cesión de deuda, no. No, de un derecho No, de a un litigar. derecho. Lo he dicho, claro. Cedes un derecho. Se lo vende a este fondo por 15 millones de euros. O sea, una cifra irrisoria, ¿no? Bajísima Claro. para lo que estábamos hablando. Un cuarto más tautono. Además, con la promesa del Dos 30%, la promesa del 30% de lo que eventualmente pudiera ganar en el litigio, ¿no? No solamente esos 15 millones, que decir, sino un 30% de lo que se De lo- tendría bien. iría para este síndico, ¿no? No para el síndico, sino para los fondos que eventualmente irán a repartirse entre los acreedores del grupo Petersen. Bueno, este fondo rápidamente dice, bueno, voy y meto la demanda. Y la mete en Nueva York. ¿Bien? ¿Por Haciendo- qué? ¿Por qué? Eso siempre fue mi pregunta. Bueno, ¿Por qué en Nueva York? En el sur de Si Manhattan. si eran específicamente. españoles, era española la empresa principal, la mayoría de los accionistas eran españoles y fue en Argentina. ¿Por Y qué Grupo Nueva York? Petersen es argentino. Por eso. ¿por qué Bueno, no? la principal defensa argentina, que se sigue sosteniendo, Es que Nueva York no es es competente. que no es competente Y la claro. justicia estadounidense, sino que eso debe tramitar en Argentina. Claro. Bien. De hecho, la jueza esta, Loreta Presca, está aplicando derecho argentino. Está interpretando derecho argentino. Ok, No está interpretando derecho norteamericano. bien. Bien. La triquiñuela, digamos, que usa Burford para estar ahí es, por un lado, que YPF Buena palabra. sí, tenía, cotizan acciones de YPF en Nueva York. En la bolsa. Claro, y además le compra fondos a otro accionista minoritario, Eton Park, otro fondo dando vuelta ahí, que sí tenía sede en Nueva York, pero bueno, bastante complejo, pero ya no tenía las acciones, pero las tuvo en un momento. Bueno, todo un circuito. Ahí El lo hecho que encontra- metió ahí la lo demanda. encontraron. El hecho que metió la demanda. Hoy la aceptó la justicia estadounidense tratarla. La aceptó la jueza esta,
que es heredera del juzgado de Griesa, de del juez Tomás Griesa. Mirá qué casualidad, qué casualidad. No es casualidad, ¿o no? Tal cual, imagínense, ¿no? El lobby que hay ahí. Andás a ver. Entonces, bueno, esta demanda se mete en el 2015. No sé cómo estamos de tiempo. Tenemos 10, 12 minutos. Ah, bueno. Yo le voy a negociar a Facu 2 minutos más. Pero pará, dale a Marce toda la noche. Que yo no tengo nada para decir, Bueno, Marce, vamos a seguir con este tema. interesante. Vamos a seguir con este tema. Marce, que te quedaste al final después cuando yo hable. Quédate para charlar de la tenés que elección. escuchar, Quédate para charlar de la elección. con nosotros. Escuchar, obviamente. Quédate acá sentado con nosotros. Bueno, esto se mete en el 2015 y desde ahí que tramita el juicio y las defensas primero se hacen en el gobierno de Cristina, luego sigue con el de Macri, luego sigue Alberto y ahora Milei, ¿no? Las Esto defensas no tuvo relevancia en ese momento, porque quizás estábamos más concentrados en los fondos buitres, que eso sí fue el tema central con la justicia estadounidense. Facho la ONU. Claro, pero este tema no recuerdo que Pero haya tomado durante relevancia. El albertismo, ¿no? O sea, tampoco el fondo No, de ella no. había pagado Macri. No, Es pero que- esta es que- demanda sí es del Los 2015. mil millones, había quedado ahí. Era es como, que la cifra se instala en el 2023. En el año 2023, Ok. lo que hace la jueza estos días es pedir la garantía, o sea, aceptar el pedido de los demandantes de una cautelar, una especie de garantía de las acciones. O sea, las acciones, el 51% es parte de pago, ni siquiera sería todo el pago. Porque el 51% de las acciones vale menos que el monto que según la jueza No, le qué debemos a locura. estos fondos. Imagínense. Pero la sentencia es de septiembre del 23. O sea, hace 2 años, esto también fue noticia, Claro. muy fuerte, Bien. pero justo estábamos en el proceso electoral, capaz que pasó largo. Claro. Bueno, otro paréntesis. Qué casualidad. Ahí, tal cual, ¿no? Justo Pleno hoy que el proceso enemigo es electoral. Axel, hace 2 años era también el kirchnerismo. Bueno, preelectoral salen estos fallos rimbombantes desde la justicia estadounidense, ¿no? Bien. Ya había pasado con los fondos buitre también, que en su momento Macri le dio la razón y le pagó Sí, más le incluso pagó. de lo que pedían. Sí. Pregunta a Doña Rosa, sí. ¿va a pasar algo? Bueno. Ayer ahí hay estuvimos punto. hablando de las deudas. Nosotros nos fuimos convencidos, que ayer Hay que aprendimos, pagar que no hay la que pagar nada. Pará, yo tengo Era una- perro. Que las como deudas todo el no mundo. son legítimas. Yo tengo una pregunta, no, en realidad tengo una idea que traigo de hace mucho, de ¿por qué mierda le tenemos que hacer caso a la justicia de Nueva York? Que no le pague nada. Y si vende IPF, que Argentina diga el petróleo ahora desde esta empresa nueva que creamos que se llama IPZ. Y ya está, ¿qué problema hay? Marce responde. Bueno, son Marce responde. Imposible, ¿eh? Son carpetas que tendrá el presidente o presidenta de la nación en algún momento ahí sobre El la botón mesa. rojo y Claro. hace una nueva IPF. Bueno, pero ahora el tema ya está por ser apelado. Ya Argentina avisó que lo va a apelar. También lo apelan los otros, los demandantes, porque dicen que también tienen que condenar a YPF, no solamente a Al la Estado. Argentina. ¿Y cuál es la cuestión ahí? Que paga el otro 49 también. No, la cuestión es ¿por qué quieren que YPF pague? Porque YPF tiene bienes en el extranjero, puntualmente en Estados Unidos, y no tiene inmunidad soberana, ¿no? Porque es una empresa... Claro, una sociedad anónima. Claro, una sociedad anónima. Y entonces al Estado sí que no se le pueden ejecutar bienes, pero Pero sí YPF a una sí. empresa. Entonces, por ahí viene la mano. mira. Bueno, pará, hay un punto Sí. importante también, que es, bueno, primero que Argentina dice que es incompetente la justicia norteamericana, eso se sostiene, hay muchos Esa es la primera argumentos. defensa que esgrima Argentina en Sí. 2015. Es muy sólida la defensa, Bien. es muy fuerte. De hecho, es acompañada por varios países de la región, como Amicus Curia, que es una figura que permite los amigos del tribunal, ¿no? Sí. Cuando uno es tercero, ajeno, pero dice, che, este tema me interesa, este tema me concierne, o me... Porque en cualquier momento le puede tocar Porque también. les puede tocar, obviamente. Entonces se metió Brasil, se metió Chile, se metió Uruguay, se metió Ecuador, incluso con un gobierno de derecha, Sí, a todos. decir, acompañando, ¿eh? Sí, casi todos se metieron. Sí, se metieron los 4 países, a un amigo Curia, a acompañar plenamente la posición argentina. Es decir, es incompetente la justicia norteamericana, la expropiación es una facultad constitucional de Argentina. En nuestros países funcionaría igual, ¿bien? Y se tiene que resolver en Argentina. Eso estamos 2015. Esto se presentó el año pasado, ¿no? Ah, ok, ok. Ya porque se define La antes de las- demanda se inicia en 2015 y se resuelve en 23. 2023. En 2024 sale la sentencia, 23. 23, y el amigo Curia lo Se hacen meten en los últimos meses. los últimos años. meses. Bien, perfecto, claro. ¿Y ahora qué Sí, fue lo que incluso, pasó? perdón, el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos también se presenta como amicus curia, rechazando la pretensión de los demandantes, no del monto en sí o de la jurisdicción, sino de que se pida el 51% de garantía de las acciones de YPF, ¿no? Esa parte cuestiona el Departamento de Justicia de Estados Unidos durante la gestión Biden, hay que decir, que presenta ese amicus curia, porque también ven venir posibles demandas contra sus empresas en el extranjero. Claro. Si se habilita esto, se arma un bolonqui importante. Un presente internacional complicado. Presente Sí, sí. complicado. Y el otro punto que les quería mencionar es cómo se llega a esa cifra estrambótica, ¿no? De 16 mil millones de dólares. Bueno, la jueza lo que hace es aplicar
el tipo de cambio del 2012, de cuando se decide la expropiación. Bien. Que es un punto también que discute Argentina, que la ley estadounidense, la propia ley de Estados Unidos, dice que se debe aplicar el tipo de cambio del momento de la sentencia, que sería 2023. Entonces, buen momento para el tipo de cambio. Si es el oficial, estamos bien. La verdad que claro. estaba tan mal. calculado el 2023, las cifras hablan de que serían unos 500, 600 millones de dólares. La cifra que Argentina le estaría debiendo a estos fondos por la indemnización, ¿no? Con lo cual, se abre un paraguas de El gol de negociación. Alberto Fernández 2 años después. Un gol, haber tenido el dólar tan planchado. Se abre una ventana de negociación. En definitiva, ¿qué va a pasar, no? Bueno, va a seguir el curso del juicio en Estados Unidos, en segunda instancia, Cámara de Apelación. Puede llegar a la Corte incluso. Pero bueno, dependerá también de las partes, ¿no? Tanto de las intenciones de los demandantes como del gobierno argentino, de ver cómo negocia. Si quiere negociar y llegar a un acuerdo y cerrar el litigio, o si avanzar hasta el final. Bien. En estas cifras que dicen que son entre 500 millones y 16.000, 100 millones de dólares, parecería haber algún margen de negociación, ¿no? Claro. Por más que uno diga, no le paguemos ni un mango, porque estamos cediendo jurisdicción, un antecedente que no va, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay que ver siempre cuál es la solución más conveniente, más allá de cualquier posición racional o defensa, ¿no? Hay que ver. ¿Hay riesgo de que YPF deje de ser del Estado Nacional Argentino? ¿O por haber una mayoría? En principio no. También la ley de expropiación de YPF marca que se requiere una mayoría de 2/3, una mayoría grabada en el Congreso, para volver a ceder esas acciones. Parece haber bastante consenso en el arco político. Hoy los radicales los vi, el grupo de Lustó por lo menos, y no sé cómo se llama, Abad, ¿puede ser? El diputado Abad, que es de Lustó, sosteniendo la posición argentina, Pichetto también. O sea, salvo algún, no sé, Lila Lemoine, que dijo alguna barbaridad estos días. Bueno, O pobre. bueno, pero expresa, hay que respetarla, ¿no? Es diputada y expresa alguna posición política. O sea, y alguno macrista, capaz, extremo, ¿no? Y Barguren creo que se expresó. Bueno, claro. Por eso, alguno que aparezca ahí, hay consenso, ¿no? En principio, de defender la posición argentina y la inaplicabilidad de una sentencia estadounidense en este caso, y que no se le va a ceder ni un centímetro. Así que en principio no hay peligro. La sentencia está siendo apelada, con lo cual hay que ver si se decide o no suspender mientras tanto, porque se le dio 14 días al Estado para que entregue esas acciones. Hay que ver cómo toma la apelación la Cámara de Nueva York, si la toma con efecto suspensivo o no. ¿Qué pasa con eso? Y eventualmente, perdón, Rama, ¿cómo se ejecuta la medida cautelar a partir de, o sea, un Estado quizá entra en un limbo, puede que entre en un limbo de Estados Unidos, claro, porque Una no tiene capacidad de estrategia- ejecución y puede quedar de sin sentencia. aplicación. Una Claro. estrategia. Correrán intereses, eventualmente, según los salas demandantes dirán, bueno, corren intereses. Es una estrategia, digo, el hecho de decir, bueno, las tiramos todo lo posible. Bueno, fíjense, Clarín, estos días, varios medios, no Clarín, nada más. O no conviene, tal vez, no sé. Una estrategia de los demandantes es instalar en los medios también la cifra de los intereses, ¿no? Claro. Que son entre 2 y 3 millones de dólares por día. Entonces, claro, te dicen, mirá que sí, jugá a la larga, yo te cobro intereses después. Entonces, bueno. Y son nuestros muchos medios factores. están jugando en ese factor de presión. Nuestros medios tal cual. Recordemos cómo jugaron con los fondos buitre. Claro. Y negocian. Acá se Pero habla no de hay negocios. una particularidad también en todo esto, y yo creo que es la última que tengo. Que es el lugar que, sí, así me hacen de afuera. No, Era hora. YPF también es lo único que tiene el Estado para poner plata en Clarín, por ejemplo. Para poner plata en La Nación, para poner plata a Franco Colapinto, para poner plata en todos lados. Franco, Bueno, hoy Sí, es boludo, el que... para poner a correr a un piloto en la Fórmula 1. Alguien la pone. El Estado. Ay, por favor, dale. La pauta estatal por lo menos del gobierno nacional solo pasa por YPF. Es multimillonaria claro. O sea, el la Estado dejó de ponerle multiplicaron pauta a los Porque medios, dice- pero le está poniendo a través de YPF. Lo dicen pero hay como también un blanqueo ahí de decir, bueno, sí, nosotros lo hacemos a través de YPF porque es la única empresa estatal con capacidad de poder darse el lujo de gastar en promoción. Y lo necesita es como una lógica bien de mercado. Por eso va a ser una situación extraña, porque Milei sabe que no puede perder YPF. Que para su proyecto político tampoco puede perder YPF. Entonces me parece Y para que sus socios comerciales también. va a ser un cambio en esta lógica de guerra total entre los argentinos que plantea Milei. Va a ser un momento extraño porque se van a poner de acuerdo muchos sectores. En principio sí. Sí. No sé, China. No. Pero bueno, yo creo que se va a aprovechar la presidencia de Milei para negociar. Me parece que es un poco lo que... Le pueden llegar a sacar un poquito más de políticamente- guita que si estuviese Cristina, Axel o Exactamente. el peronismo. ¿Qué debería hacer el peronismo si fuese gobierno? Para mí,
llamar a la Plaza de Mayo. Bien. Minga, te vamos a pagar. No pagamos una mierda. Así como se hizo con Griesa, que era el enemigo público. Claro. Todos sabíamos el nombre de Griesa, la cara. Sí. Bueno, lo mismo con esta jueza, volverlos locos. Bueno, y a partir de ahí ver y negociar. Argentina, que hizo en su momento, fue a Naciones Unidas, lo que decía Rama antes, buscó un consenso internacional, no le vamos a pagar los fondos buitre, no le vamos a pagar los fondos buitre. Bueno, y aguantaremos hasta donde se pueda. Sí, el problema es que después viene Macri y termina pagando Después viene un Macri. montón de guita. Hay que ver si Milei no se achica antes y en vez de llegar al cambio de gobierno le terminamos pagando antes y digamos, el perjuicio que estamos viviendo es tener más deuda de la que ya tenemos, En básicamente. definitiva, es deuda, tal cual. YPF no se va a perder, no creo que suceda, porque ni siquiera Estados Unidos está de acuerdo con esto de las acciones, de la entrega. Ah, un rock and roll. Pero sí, que se genere deuda, básicamente, exactamente. Así que bueno, veremos qué sucede. Tenemos la idea de hacer otro programa especial sobre Bien, YPF, lo comento, me comprometo al aire, está Facu ahí. Promocionalo ahí que tenés la cámara. Promociona tu Es que no especial tenemos- YPF. Tenemos los reels para venderlos ya. Claro. Así que lo tenés que hacer. Estamos ahora. negociando ahí con los invitados, también día y hora para Bien. y además se está viendo cómo armarlo. Se está armando, pero se Pero viene. bueno, sí, con especialistas que están siguiendo el caso también hace mucho tiempo, así que para sacarnos más dudas, que yo también tengo. Así que bueno, eso se está viendo y va a seguir el tema, porque se va a apelar, como les decía, y bueno, seguramente va a haber mesas de negociación en curso. Bueno, y el Congreso también hablan de sacar una declaración pública, ¿no? Esto que decía antes de Pichetto, los radicales están presentando. Hoy se levantó la sesión, pero bueno, está dando vuelta también esta idea. El Partido Justicialista sacó un comunicado. Bueno, Vamos a estar activo. atentos a ver cómo se desarrolla esto. Muchas gracias, Marce, por venir. La verdad que nos has hecho un pantallazo general espectacular. Sin embargo, si se quedaron con dudas, si quieren saber Porque más, esto es para entrar en y el mundo. quieren aprender más sobre IPF, situarse. Claro. se viene el especial por Mística TV. Ahora nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos con Rama. Marce, ¿te quedás en la mesa? Me quedo porque